Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, César, por acompañarnos. Y bueno, ¿cómo vemos todo lo que ha pasado en estos días también post-marcha? Bienvenido. Bueno, primero que todo, gracias Verónica por la invitación y un saludo para toda su distinguida audiencia. No fue una marcha multitudinaria como las que vimos en otras épocas, pero es que también estas épocas son de menor capacidad de movilización, menor interés ciudadano. Tal vez, aunque vimos ahí a funcionarios y en redes circulaban denuncias de que habían sido forzados, como siempre ha sido, algunos funcionarios a asistir a la marcha, a lo mejor tenían miedo de que tener demasiada gente y demasiados, por tanto, funcionarios iba a ir en contra de pues el mensaje que están dando de que quieren reducir el Estado y volverlo más eficiente, pues no lo sé, pero escuchaba lo que usted decía al principio, ¿no? Sobre cómo pues, la Corte está tratando de atender esto con celeridad y ahora la Asamblea y el oficialismo reculan y dicen, bueno, demorémonos para poder defender mejor esto. Sería bueno que el país vea con detenimiento en qué se basa la Corte, ¿no? Y piense en base a qué debe decidir la Corte, ¿no? La Corte Constitucional en esta ocasión frustra al gobierno, pero basándose en argumentos jurídicos. Y hace unos meses la Corte Constitucional, que le decían vendida a algunos de sus defensores, le permitió al gobierno salirse con la suya en el caso de Verónica Abad, de la ex vicepresidenta, y el argumento también fue jurídico. Nosotros Claro. no somos competentes para hablar de este tipo de nombramientos. Un jurista podría entrar más en detalle, pero yo recuerdo bien. O sea, que ellos no dictan, no dan sentencias en base a planteamientos políticos, de momento coyunturales. Cuando se les mete la política es a la hora de interpretar que si la sociedad ha avanzado, que si la forma en que las familias existen y se relacionan con el mundo, nuestro concepto de sexualidad ha cambiado. Bueno, ahí se pueden poner políticos, pero visto desde un punto de vista, digamos, sociológico. Ahí es donde les dicen que son activistas y puede serlo, pero no son partidistas y eso es lo importante. Entonces, tenemos una corte que al no ser partidista, tampoco es susceptible a las típicas presiones que se utilizan sobre otros funcionarios en el país, pero que a lo mejor sí se van a poner a pensar dos veces si consideran que es inminente que el gobierno decida desconocerlos o marchar hacia un proceso político que lo tenemos ya con la consulta y pues desarticularlos, desactivarlos, por ejemplo, con un control político por parte de la Asamblea, porque yo creo que ellos sí creen en la institución en la que trabajan, sí creen que es una forma de, digamos, detener los excesos de ciertos gobiernos, no digamos democráticos, sino electoralistas, que a punta del voto de las mayorías quieren irse encima de los derechos de todos a veces, y no querrán perderlo. A lo mejor calcularán un poco cómo fallan y qué tanto frustran al gobierno con tal de que la Corte siga existiendo como existe. Claro. Ahora, hablando ya del tema político, César, que también podemos pensar que el presidente no ha jugado sus cartas hasta ahora, porque hasta ahora el único revés que ha tenido es justamente esta suspensión de estos 17 artículos en la Corte, pero en la Asamblea le ha ido bien, con la gente, pese a que ha hecho algunas cosas que no son muy populares, no le ha ido mal. Recientemente se desvincularon 5.000 servidores públicos y bueno, todo está como si nada. También, recordemos antes, subió el IVA. Bueno, la gente no se ha quejado mayormente y en la Asamblea prácticamente no tiene oposición. ¿Qué podemos decir ahora en este momento político que vive el gobierno y cómo ha ido jugando sus cartas el presidente? Bueno, es verdad, Novoa no tiene oposición efectiva en este momento. El correísmo está todavía lidiando con sus problemas a la interna. Hace poco, la prefecta Marcela Guiñaga, después de haber sido cuestionada por su tibieza, que les encanta calificar de tibio a todo el mundo en el correísmo, por su tibieza a la hora de responder eso en la Corte Constitucional, ella fue a una entrevista a decir, yo tengo derecho a criticar a las cosas que pasan en mi movimiento, porque yo estaba ahí desde 2007 porque yo he organizado el partido, porque yo no lo abandoné cuando muchos lo abandonaron.
puntualmente sobre eso, yo creo que en este caso a lo mejor sí tienen razón. Yo creo que la prefecta Guiñada, como por más de que sea prefecta y su principal preocupación debería ser el Guayas, cuando estamos ante una crisis constitucional y su movimiento tiene una postura así, debería tener una opinión un poco más firme. También creo que ella tiene derecho a criticar porque es una militante con un recorrido probado. Claro. Pero, digamos, ese es un ejemplo que quiero usar para decir, en el correísmo tienen problemas a la interna, están mirando hacia adentro más que hacia afuera. ¿Ya? La CONAIE, el proyecto de tomar control de Pachacutic fracasó porque nunca tuvieron una agenda clara, porque una es la lógica activista y activista del tipo de la CONAIE de voy, me opongo a todo, cierro carreteras, hago paros cada vez que puedo, y eso que cada vez que puedo es cada ciertos años porque es carísimo montar un paro. Incluso Ah, no considerando que pueda haber influencia de otros actores que los puedan ayudar a financiar el paro que también se financia realmente de las bases comprometidas. Es caro, pues son campesinos que tienen que cuidar sus tierras, pero bueno, logísticamente complicado. Nunca se definieron si querían seguir en ese discurso que a momentos la gente puede decir, sí, estoy a favor de su reclamo, y encuestas en el pasado lo hemos visto, pero que la violencia usada no es necesariamente una que conquista apoyo duradero, ¿no? así es. Entonces, en un momento, con Isa, ponen a Churuchumbi el coordinador general y tuvieron que repetir las elecciones porque la primera elección fue, como dicen en el barrio, a punta de puñete, patada y gargajo. O sea, fue, digamos, con cierta dosis de violencia. Toman control de Pachacuti y dicen, vamos a lo electoral, pero nunca abandonaron o cambiaron o transformaron, que hubiera sido mejor que abandonar, la lógica anterior de esa militancia. Siguieron siendo muy combativos, no alcanzaron el voto que tuvo el Frente Amplio, el mensaje, digamos, moderado de Yacu Pérez, pero igual sacaron un resultado mejor que el de Andrea González y mejor que el de un montón de figuras viejas y partidos viejos. Pero como seguían enfrascados en la idea de la lucha constante en contra del gobierno neoliberal hambreador, teniendo asambleístas que podían ser un voto bisagra, le dijeron no negocien, pero esos asambleístas por naturaleza iban a querer negociar. Hasta el asambleísta más doctrinario y honesto del mundo, el legislador más honesto del mundo, se ve como voto bisagra, va a querer negociar, pero Isa no los dejaba negociar. Entonces perdieron, esa gente se les fueron con el gobierno y hasta los expulsaron después. Así Entonces ahí perdiste otra posición efectiva. Vamos hacia el alcalde de Guayaquil, a lo mejor puede apostar a ser mártir, pero, y eso me parece mal, lo están bloqueando en todo. Más allá del tema del paso a desnivel en Ceibos, más allá del tema de las contrataciones en seguridad que se caen otra vez, en Puná quieren poner un centro de salud y no les permiten operar. Entonces, eso demuestra la impotencia también del alcalde, como es la de todos los alcaldes de este país frente a un gobierno central en este momento. Digamos, no hay el poder movilizador que tenía un Nebot porque todavía tenía un partido, porque tenía el empresariado de Guayaquil detrás, porque tenía amigos que tenían amigos en la empresa en Quito, porque tenía una estructura. Eso no lo tiene Aquiles Álvarez. ¿Ya? Estando incluso con el correísmo, que es lo que queda de organización en este país eh, de alto nivel en la oposición. Entonces podría seguir, pero para no alargarme demasiado. Ah, pero Novoa está sin rivales porque Novoa llega en un momento de cansancio histórico. ¿Ya? Otra vez elecciones, vamos acumulando elecciones, violencia política en el 23 cuando él llegó, un correísmo que hizo tan mal la campaña, la última campaña que hasta retrocedió en votos, es. un PSC que finalmente termina por desgastarse. O sea, llega un momento de debilidad de sus enemigos y él consolida una figura de fuerza, de actividad, que cuando la comparamos con la de Guillermo Lazo, con la de Lenín Moreno, pues parece algo que podría ser hasta esperanzador para cierta gente. Por fin un presidente que toma decisiones. Y eso le está jugando bien. El arquetipo de líder, como decía Jacobo García, lo leí más temprano en redes, pero no sé hasta cuándo va a durar. Y yo sigo pensando que si no hay una gestión más clara, una mejoría real en la seguridad o en la economía, hay un punto en el futuro en el que eso se agota. Por ejemplo, se plantea una consulta que quizás llegue para el 14 de diciembre, es una fecha tentativa que ha dado el presidente, habrá que ver si los tiempos, la Corte Constitucional y demás le dan esta luz verde, pero en todo caso,
una cosa es una consulta popular cuando tiene efectivamente popularidad quien la está liderando, pero otra cuando ya está desgastado. Recordemos lo que ocurrió con Guillermo Lasso, que la gente le dijo que no, aunque quería decir que sí, pero por rechazo al entonces presidente le dijo que no. En este caso, ¿cree que llegue bien Daniel Noboa para diciembre, por ejemplo, en esta consulta con estas 7 preguntas? O sea, ellos calculan los tiempos en el gobierno. Están confiados en lo inmediato, ¿no? Yo le voy a ganar todas las manos en este juego a mis rivales. Pero sí se lo piensan dos veces cuando se trata de cosas como una asamblea constituyente, proyecto que por lo menos por un tiempo dejaron de lado, si es que no ya abandonaron, porque pues es algo caro, es algo complicado, ¿ya? Que a lo mejor si quieren saltarse pasos y no seguir el proceso constitucional, primero tienen que vencer a la Corte. Entonces regresamos a los caminos de menor resistencia. Intentaron con la Asamblea, pasaron estos proyectos de ley como cascarita para ver qué decía la Corte. La Corte parece que está resistiendo, entonces hay que buscar la versión, digamos, intermedia, no tan intensa ni tan fácil de cambios constitucionales y es vamos a la reforma parcial, vamos al referendo y consulta popular, ¿ya? Y en una de estas preguntas justamente un mecanismo para desarmar, quitarle el blindaje a la Corte Constitucional. Pero como Claro, digo, el gobierno ha estado tanteando la manera en que se exponen menos a una elección, en la que se exponen menos a que le digan, mira que nos hace gastar plata con estas cosas, en la que se exponen menos a una crisis constitucional alargada, a un proceso que los expone a el desgaste típico de un gobierno en el tiempo. claro. Y ojo, yo quiero insistir, que influye la popularidad de un presidente en una consulta, por supuesto, es uno de los factores, pero no es el único. Ya, por algo, Noboa ganó 9 de 11, no 11 de 11, y ahora la pregunta del trabajo por horas la cambia para que sea sobre un solo sector para ver si así ya la gana. Por algo, Durán Ballén gana en el 94 y pierde en el 95, pero en el 94 no gana todas las preguntas, una falla. ¿Ya? Entonces, siempre hay algo que pone a pensar a la gente. Y no necesariamente es, por eso digo, hay que analizarlo de fondo, la impopularidad de la institución sobre la que se pregunta. Porque si fuera por la impopularidad de la institución sobre la que se pregunta, cuando se preguntó sobre reducir el número de asambleístas, Lazo hubiera ganado en esa pregunta y no lo hizo. Claro. ¿Ya? Yo creo que son temas de la vocería también que se ejerce, ¿no? Y yo creo que en el tema del trabajo por horas, no solamente era la impopularidad del empresariado más poderosa que la popularidad del presidente, sino que cuando la ministra de Trabajo nos hablaba, no nos dejaba claro, aunque sí lo decía, no dejaba muy claro el tema de la afiliación al IES, hablaba de pagos sectoriales en el petróleo que eran altísimos y que la gente decía, a mí no me van a pagar 11 12 dólares la hora tampoco, sonaba engañoso. Y el gobierno, el presidente Noboa reconoció que había un problema de vocería. Vamos a ver si lo hacen mejor esta vez. Una pregunta final, César, porque se nos va el tiempo, pero ¿qué tan estratégico puede ser ponerle como contendor, como opositor político, casi casi a la Corte Constitucional, estas últimas acciones que se vieron en una arremetida clara en contra de la Corte Constitucional y sus 9 jueces? Con un correísmo como el que tenemos ahora, tan poco efectivo, pues te toca buscar otros cucos y los encuentras en la corte. Aunque, claro, el correísmo siempre presente en el subconsciente nacional, ya también empiezan a decir, ah, y estos jueces que fueron funcionarios del correísmo. Hombre, tú escarbas en ADN y encuentras un montón de exfuncionarios correístas, pero a montones, ¿ya? Como digo, esto no va a durar demasiado en el tiempo, creo. Y esta parte en particular, la pelea con la corte, porque la corte inteligentemente no se deja arrastrar hacia el fango, Es que no manda los debería mismos. tampoco, ¿no? Correcto, o sea, y no debería. Manda comunicados aburridísimos, es lo que deben hacer. No Claro. dan entrevistas ellos, dan entrevistas de jueces de la corte, unos a favor y otros en contra de la corte. De hecho, Pero ahora tenemos a continuación a uno de ellos, a un ex juez. entonces eso es lo prudente y en eso se miden. Porque si ellos se fueran a una pelea tú a tú con el presidente, tienen todas las que perder y se podría decir que ellos mismos al final habrían sido los que hubieran terminado por enterrar a la reputación de la corte y por ende a su legitimidad. Además que mucha gente no sabe ni siquiera muy bien cómo es eso del papel de la corte. Por ejemplo, en la marcha había personas que decían, ah, estos jueces corruptos que liberan delincuentes. No, eso no hace la corte. En todo caso, César, ¿esto le puede jugar mal al gobierno o no? Simplemente es algo que va a pasar y nos vamos a olvidar y va a continuar.
No le va a jugar tan mal porque a diferencia de otros países donde la gente ha protestado en defensa de sus cortes, hasta en Israel ha pasado eso, ¿ya? En Hungría ha pasado eso. Somos una sociedad que reconozcámoslo con dolor y empecemos por las élites. Estamos muy poco, cada vez menos enterados de la cosa pública, tenemos muy poco interés por estos temas dentro de los equipos de estrategia de los gobiernos. Eso es un tema de círculo rojo y tienen razón. Y los gobiernos actúan para hacer más chiquito el número de personas que se interesan por estas disputas y por el Estado de Derecho y por las instituciones. Entonces, yo no creo que la pelea con la Corte le haga daño en el sentido de que va a perder apoyos, pero lo que yo creo es que su utilidad, digamos, como gran antagonista, pues tiene un límite, tiene una fecha de caducidad pronto. Bueno, veamos qué sucede y veamos si César tiene razón, que esto va a tener pronta caducidad, sobre todo si es que la Corte ya dijo, bueno, me presionan tanto que vamos rápido resolviendo, ¿no? Lo que está pendiente. Así que veamos qué sucede de esto. Gracias a César Febres Cordero, analista político. Siempre es muy ilustrativo tenerlo, César. Gracias. A las órdenes, con gusto.